Vigilia Pascual. El primer día escuchábamos a la Madre Laura con este tema del amor de Dios, de la presencia de un Dios que nos ama con amor de madre y con amor de padre. Y esa capacidad que el ser humano tiene para dejar que Dios entre en su corazón y hacerlo dueño y señor de nuestra historia. Ayer la Mariana María nos iluminaba con el tema del pecado, todo aquello que nos impide estar en comunión y en comunicación con Dios. El pecado que nos quita la capacidad de poder seguir viviendo en la presencia de Dios y a la luz de su mirada. Y el día de hoy vamos a tratar de ver un poquito este tema, que es el tema de la salvación, y lo vamos a conectar con la fe y con la conversión. Para empezar, vamos a encomendarnos a Dios a través de la hermosa oración que el Señor nos enseñó, para pedirle que su Espíritu Santo nos abra el entendimiento, la voluntad, la capacidad de poder recibir algo para nuestra vida y para el bien de nuestra alma. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, dígnate enviarnos un rayo de luz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A través de los acontecimientos que estamos viviendo en estos últimos meses, con los que iniciamos este año 2020, que han sido acontecimientos de esta pandemia, de este virus, pues todos los días recibimos tantas noticias, nos llegan de una manera, de otra manera, a través de las personas, a través de los medios de comunicación, a través de la información que quizás tengamos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Y a diario estamos conectados con las noticias que pues no son tan agradables y que de alguna manera nos van metiendo un poco de tristeza, de preocupación, a veces de pánico, de miedo, de no saber qué hacer. El día de hoy yo les pido que hagamos un acto profundo de fe y dejemos de lado un momento todo eso que de alguna manera pues va turbando nuestra mente, nuestro corazón e incluso nos va poniendo nerviosos y nos va quitando la capacidad de la tranquilidad, para abrir el corazón un momento a esta presencia de Dios a través de esto que hoy vamos a meditar a la luz de su palabra. Y yo quiero iniciar, sí, con esto, con una noticia, pero una buena noticia, una noticia que nosotros conocemos desde hace ya 2020 años, que son los que tenemos de historia de salvación, de que Jesús ha venido a vivir y a estar en medio de nosotros. Y la buena noticia pues es esta, es que Dios nos ha salvado a través de su pasión, muerte y resurrección. Nos vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento, a recordar este texto de Génesis 3:15, donde nos habla de la caída, como Adán y Eva están en ese lugar tan bonito que es el paraíso, donde Dios los puso, los plantó, les dio todo lo que necesitaban, creó todo lo que había a su alrededor para que ellos se sirvieran de todo eso. Las plantas, los animales, el agua, todo, absolutamente todo. Y además tenían esa presencia de Dios con ellos, un Dios cercano, un Dios que los amaba por encima de todo, a pesar de una creación tan hermosa, pues lo más hermoso de la creación después de Dios eran ellos, Adán y Eva. Pero llega este momento de la caída, que nosotros conocemos como la caída de nuestros primeros padres, o que la citamos de esa manera, y llega el tentador llamado Satán, dice la palabra de Dios en Génesis 3:15, y llega a dialogar con Eva y le hace referencia al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dice que por qué Dios le ha prohibido comer de ese árbol. Y Eva le dice, bueno, Dios nos ha dicho que si comemos seremos como dioses, ¿no? Entonces viene este momento en el que Satanás introduce el pecado a través de este fruto prohibido como simbolismo, que es la manzana, y Eva lo come.
Cuando Eva lo come, hace partícipe de este fruto a Adán y lo comen los dos. Y entonces viene Dios a ver qué ha pasado, qué ha sucedido. Y bueno, pues entonces Eva le echa la culpa a Satanás. Adán le echa la culpa a Eva. Y así cada uno va buscando sus culpas. Pero lejos de ver que Dios se haya podido quizás enojar o que les haya podido decir que eso que hicieron estaba muy mal o qué sé yo, simplemente hace una promesa, la promesa de un Salvador. Ellos pierden sí el paraíso, pero perder el paraíso es precisamente por la desobediencia, por el pecado de soberbia. Perder el paraíso significa perder esa comunicación con el Señor. ¿Por qué? Porque nos sentimos prepotentes, porque nos sentimos manchados, porque nos sentimos sin el vestido de la dignidad a través del pecado y renunciamos a esa presencia eterna de Dios. Y no porque Dios nos haya querido quitar su amor, su misericordia, su presencia, sino porque nosotros dudamos de la grandeza de Dios a través de ese pecado. Entonces Dios promete un Salvador y este Salvador pues es un Salvador esperado en todo el Antiguo Testamento a través de la historia de la salvación. Por ello, en el contexto judío, pues las mujeres eran tan cuidadas en el sentido de que tenían que ser vírgenes y llegar vírgenes al matrimonio y no caer en el adulterio o tener un hijo fuera del matrimonio, porque nadie sabía quién iba a ser la madre de este Salvador prometido. Por lo tanto, pues se tenía que cuidar a todas las mujeres, porque una de ellas podía ser la madre de este Salvador. Y nos dice la palabra de Dios en Gálatas 4:4 que llegada la plenitud de los tiempos, cuando Dios pensó que ya podía mandar a su hijo, o quizás cuando Dios vio, pensémoslo de una manera así, que ya era necesario mandar a su hijo para esta promesa de salvación, pues Dios escoge una mujer a la que prepara, una mujer a la que hace que nazca sin mancha de pecado, no por el hecho de ser María, sino por el hecho de que sería la madre de Dios y nace el Salvador. Entonces de aquí partimos con nuestro tema. En Génesis 3:15 vemos esta caída, pero queda la esperanza de una promesa de salvación. Una salvación que se va preparando y que se va de alguna manera constituyendo a través de los siglos, a través de los años, en toda la historia de la salvación que nosotros conocemos gracias al Antiguo Testamento. Pero vamos a rescatar los signos meramente humanos del texto de Génesis 3:15, que son nuestros sentidos. El fruto que pudo ser saboreado, que pudo ser gustado, el fruto que pudo ser olido, ese fruto que pudo ser tocado por las manos de Eva, por las manos de Adán, y luego el oído, porque Eva escuchó lo que Satanás le decía para seducirla a caer en el pecado. Y luego viene también la voluntad, porque ni a Eva ni a Adán los obligaron a comer del fruto, sino que fue una respuesta libremente dada. Entonces, ahí ellos renunciaron precisamente a esto, a la capacidad y a la dignidad de poder tener esa presencia eterna de Dios a través del pecado. Por eso Dios, que es tan misericordioso, que es tan bondadoso, que es tan amor, como nos decían en el primer día, el lunes, por eso Dios hace una promesa de salvación. Y viene aquí este texto hermosísimo del Nuevo Testamento, que yo diría que esta cita bíblica es así como que el corazón de la palabra de Dios. Si bien es cierto, la palabra de Dios es muy rica. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues tenemos muchas cosas y textos hermosísimos en los que podemos ir meditando, profundizando de acuerdo a las necesidades, a las situaciones, incluso a la vida misma. Pero tenemos este texto en este tema del día de hoy, que es el tema de Jesús como Salvador. Este texto que nos introduce a entender cómo este Dios viene a encarnarse, viene a hacerse uno como nosotros y viene a darnos la salvación. Y este texto, nosotros de alguna manera lo empezamos a ver, a estudiar, a analizar, a profundizar desde el primer tema con el tema del amor de Dios. La madre Laura el lunes nos menciona este texto
para introducirnos a este amor de Dios. Pero el día de hoy va a ser como el centro de nuestro tema. Y es el texto de Juan 3:16. Es un texto muy pequeño, pero con una enseñanza muy profunda. ¿Qué dice Juan 3:16? Dice, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué Dios nos manda a su Hijo? Pues podemos pensar muchas cosas y se puede venir a la mente, a la imaginación, tantas cosas, o quizás por la enseñanza de los santos padres, de la doctrina de la iglesia, del magisterio de la iglesia, tengamos muchas enseñanzas, doctrinas, riquezas, reflexión a través de este Dios que se hace hombre y que vive en medio de nosotros. Pero la causa principal de que Dios se haya dignado mandarnos lo mejor que Él posee y lo mejor que Él tiene, que es su Hijo, es por amor. Un amor que no se puede condicionar con nada. Un amor que no se puede entender con nada. Un amor que a la luz de la razón queda muy, muy pobre. Aunque la razón pueda entender mucho, el amor de Dios a la luz de la razón queda muy pobre. ¿Por qué? Porque es un amor que se tiene que sentir, es un amor que se tiene que experimentar, es un amor que se tiene que vivir día con día a la luz de una presencia de un Dios que se hizo hombre, que se encarnó, que asumió toda nuestra naturaleza humana y que vive en medio de nosotros. Entonces por eso Juan 3:16 nos dice, y lo vuelvo a repetir, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Un Dios que se hace hombre, un Dios que nace en medio de la pobreza, un Dios que experimenta toda la naturaleza humana, toda, absolutamente toda, porque Jesús como humano experimentó la pobreza, experimentó el destierro, experimentó la persecución, experimentó la calumnia, experimentó la crítica, experimentó la falta de alimento, experimentó todo, el frío, experimentó las tentaciones, lloró por su amigo Lázaro, lloró al contemplar a Jerusalén. Entonces, ese Jesús que se hizo hombre experimenta toda nuestra naturaleza humana. Y nos dice la palabra de Dios, se hizo igual a nosotros, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, a la luz de esta palabra de Dios de Juan 3:16, vamos a ir abriendo un poquito la mente y el corazón para entender que la única cosa por la que Dios nos dio a su Hijo y por la que este Hijo se quedó con nosotros es por amor. Porque Dios ama al mundo, porque Dios ama su creación y porque Dios ama a su criatura. Porque Dios me ama a mí, porque Dios te ama a ti, porque Dios ama a cada ser humano tal y como es, con todas nuestras adversidades, con todos nuestros defectos, con todas nuestras carencias de seres humanos, pero si hay algo con lo que nosotros contamos y con lo que nunca vamos a dejar de contar, pues es con el amor de Dios. Esa presencia misericordiosa que nos acompaña día con día. Entonces nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo ni en la tierra por el que nosotros debamos o podamos salvarnos. Y ese nombre es Jesús. Hechos de los Apóstoles 4:12. Entonces, haciendo un poquito cuentas de lo que nosotros estamos celebrando en esta semana, que en el lenguaje popular le llamamos Semana Mayor y en el lenguaje cristiano Semana Santa, pues hemos comenzado desde el domingo a preparar esta vivencia de la Pascua con el Domingo de Ramos. Si bien es cierto, no pudimos celebrarlo como estamos acostumbrados a hacerlo cada año con nuestras procesiones de ramos, con nuestra Santa Misa en nuestros templos, pues de alguna manera lo pudimos seguir a través de una misa por los medios de comunicación o de alguna oración especial que nosotros en nuestros hogares hayamos hecho, perdón. Y nos preparamos y este Domingo de Ramos significa volver a abrir las puertas del corazón, las puertas del hogar, las puertas del alma, las puertas de la familia, para volver a proclamar a Jesús como Rey.
un rey de cielo, un rey de tierra, pero sobre todo un rey de nuestra vida. Y luego, estos 3 días, lunes, martes y miércoles santos, pues han sido 3 días en los que el corazón se va preparando para conmemorar, para recordar, para celebrar una vez más este gran misterio de redención. Mañana tendremos por la tarde esta hermosa celebración de la misa vespertina de la Cena del Señor. Habrá quienes tendrán o tendremos la dicha de poder estar en la Santa Misa. Habrá quienes no. Bueno, pues hagámoslo a través de los medios de comunicación, y quienes definitivamente ni a través de esto se pueda, pues entonces busquemos en la palabra de Dios, en los evangelios, estas citas bíblicas que nos hablan precisamente de la última cena, y meditemos en familia ese momento en el que el Señor pues nos regala su presencia a través de su Eucaristía. El día de mañana, y lo vamos a conectar con este tema de la salvación, vamos a celebrar estos 3 acontecimientos tan importantes en la historia de la salvación, que son la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor y el orden sacerdotal. Entonces, esa presencia de un Dios que se ha encarnado por amor, que sigue vivo en medio de nosotros y que a través de su cuerpo y de su sangre, pues no nos ha dejado. Y es la institución de la Eucaristía. Entonces recordemos ese momento tan especial en el que Dios se hizo en su cuerpo y en su sangre, se quiso quedar con nosotros y se hizo y se convirtió en un pedacito de pan para estar siempre con nosotros. Y luego el mandamiento del amor, un amor que tiene que ser un amor digno, un amor que tiene que ser un amor que defienda por encima de lo que sea la dignidad del ser humano. Y es el amor al prójimo, y el Señor nos lo enseña a través del lavatorio de los pies. Lavar el pie al discípulo en la noche santa de la Cena del Señor, lavar los pies cada jueves santo durante toda la historia del cristianismo desde hace 2020 años, cada año que se lavan los pies, volver a lavar los pies mañana, no es otra cosa que el signo del amor, de la humildad, de entender que el hermano es mi hermano, que se hace uno conmigo y que yo tengo que aprender a lavar sus pies. ¿Y qué significa lavar sus pies? Bueno, lavar sus pies significa hacerme uno con mi hermano, entender que es igual que yo, saber que tiene defectos como yo, pero que también tiene cualidades, y entonces tenderle mi mano al prójimo. Y luego oremos por nuestros sacerdotes. El día de mañana también recordamos el orden sacerdotal. Estos hombres que han sido llenados de esa presencia de Dios a través de este sacramento del orden sacerdotal, para que nosotros sigamos teniendo precisamente los sacramentos y este Dios que se ha querido quedar en medio de nosotros, cuando ellos a través de la Santa Misa pues nos lo vuelven a dejar y a consagrar. Y luego el viernes pues recemos nuestro Vía Crucis. Nunca ha sido bueno celebrar los viacrucis vivientes, porque lejos de ser un momento de meditación, pues se convierte en un momento de espectáculo. Entonces yo creo que el día de mañana, que no va a haber viacrucis vivientes en pasado mañana, el Viernes Santo, que no va a haber viacrucis vivientes en ningún lado, pues esto va a ser muy bueno, porque así los vamos a poder rezar, los vamos a poder meditar, pero no vamos a tener espectáculos en vivo que nos quiten lo importante de vivir, de recordar ese camino del Calvario, esa pasión y ese morir del Señor, ¿no? Entonces, preparemos un lugar digno alrededor de nuestra casa o en la sala o en donde nosotros podamos, y recordamos de alguna manera otra vez esta pasión del Señor, donde Él se hizo lo más pobre que pudiera haber, se hizo lo más humillado que pudiera existir para que nosotros tuviéramos la salvación. Y luego prepararemos el corazón el sábado para celebrar la vigilia pascual, que es pues la fiesta más importante que nosotros como cristianos tenemos. Entonces, regresando a nuestro tema, vamos a meditar un poco en estas palabras que Jesús les dijo a sus apóstoles la noche del Jueves Santo, ¿no? Les dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que la doy, que la entrego por ustedes. Entonces tú,
cada persona que está a tu alrededor, cada persona que amas, cada persona que pertenece a tu familia, yo, cada una de mis hermanas, de los seres queridos, de mis hermanas de congregación, todos hemos sido salvados por Jesús. Y Jesús nos salvó porque asumió en él toda nuestra humanidad, porque asumió en él todo nuestro pecado, porque asumió en él incluso toda nuestra maldad. Entonces, el Señor comienza a padecer en ese momento en el que se va al Getsemaní y está 3 horas en oración y dice, y lo hemos escuchado y lo recordamos a través de su palabra, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, porque el Señor tenía miedo, porque Él estaba contemplando, porque Dios, en su infinita misericordia, le permitió ver todo el pecado de la humanidad que estaba cargando y que Él quería redimir y que Él iba a redimir muriendo en la cruz. Entonces, nuestra salvación tiene un precio y el precio de nuestra salvación es la vida de Jesús. El precio de nuestra salvación es su sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Entonces nosotros, desde hace 2020 años, hemos sido salvados. Estamos ya salvados por Cristo. La salvación es nuestra. La salvación nos pertenece. El Señor nos ha salvado a través de su pasión, a través de su muerte, a través de derramar su sangre, a través de padecer en ese momento tan doloroso para salvarnos. Y el Señor contempló todos los pecados de la humanidad que estaba a punto de redimir. Por eso en el Getsemaní fue el momento más duro de su pasión, porque fueron 3 horas de sentirse tan humano, porque había asumido nuestra naturaleza encarnándose, de sentirse abandonado incluso del Padre, aunque si bien es cierto a través de los años hemos entendido, gracias a los hombres que nos han iluminado, que Dios no lo abandonó, que estaba ahí con él, pero humanamente Jesús se sintió abandonado de su Padre, porque estaba cargando en su cuerpo todo nuestro pecado, toda nuestra debilidad, toda nuestra miseria. Entonces imaginémonos un poco, ponte a pensar un poquito qué veía Jesús en ese momento que lo hizo estar y entrar en un momento tan profundo de tristeza, incluso dice la palabra de Dios, de sudar sangre. Sudó sangre por el miedo que sintió. Sudó sangre porque estuvo contemplando la multitud de pecados que él estaba a punto de apropiarse y luego de redimir, derramando toda su sangre y luego de morir. Entonces el Señor contempló los pecados de idolatría. El Señor contempló los pecados de aborto. El Señor contempló todos los pecados que van en contra de la dignidad humana. El Señor contempló tu pecado, el Señor contempló mi pecado, el Señor contempló nuestra miseria. Pero aún así, se fortalece en su Padre y le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Humanamente Jesús quisiera que esa prueba hubiera pasado y no haberla padecido. Y a lo mejor de alguna u otra manera nos pudo haber redimido porque era Dios. Pero no, aceptó la voluntad del Padre que había sido anunciada en todo el Antiguo Testamento porque él sabía perfectamente lo que estaba redimiendo, porque él sabía perfectamente lo que estaba padeciendo y porque él sabía perfectamente lo que nos estaba dando. Y no nos estaba dando un momento de felicidad, no nos estaba dando un momento de alegría, no, nos estaba dando lo más precioso que tú y yo como cristianos podemos tener, la salvación. Entonces, que nos quepa en la mente, que nos quepa en el corazón, que nos quepa en el alma, pero sobre todo en la convicción de seres humanos que estamos salvados. Hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Somos hombres y mujeres redimidos de nuestros pecados. Nosotros tenemos que entender que hemos sido ya salvados porque Cristo murió en una cruz por nosotros. Pero desgraciadamente, pues no vivimos a veces como hombres y mujeres salvados y no damos testimonio de esa salvación que Cristo nos ha dado, que nos ha donado y que nos ha regalado. Entonces la palabra es, ¿en qué creemos? ¿Cuáles son las convicciones que yo como ser humano, como hijo de Dios tengo? ¿Por qué tengo miedo de ser condenado si ya he sido salvado? ¿Qué tengo yo que hacer
para merecer esa salvación, porque Jesús ya me la dio y además fue gratis y esto es lo más hermoso. Y entonces en Jesús fuimos redimidos, en Jesús fuimos perdonados, en Jesús fuimos salvados y en Jesús fuimos lavados de nuestros pecados y de nuestra miseria. Y el Señor en la cruz se entregó por nosotros y nos redimió de todos nuestros pecados. Entonces yo Mayra, yo Juan, yo Catalina, yo Héctor, yo no sé cómo te llames, yo tengo que entender, tengo que sentarme, tengo que parar, tengo que hacer un alto en mi vida y tengo que entender que yo ya he sido salvado y que entonces lo único que necesito es verdaderamente creer en la salvación, aceptar la salvación y hacerla parte de mi vida y asumirla en mi vida. Y entonces para aceptar esa salvación que Dios me ha dado, yo tengo dos cosas muy hermosas que Dios me regala, que son la fe y la conversión. Y es lo que yo tengo que trabajar para cada día ir conquistando esa salvación. Y, y entendamos una cosa, ya hemos sido salvados. Y hemos sido salvados gratuitamente, porque la salvación es gratis y eso es lo más hermoso. Entonces, entendamos eso. Y luego pongámonos a pensar. Entonces, mi respuesta de hombre y de mujer salvado, pues tiene que ser una respuesta de fe. Tiene que ser un testimonio creíble de fe donde yo pueda testificar con mi vida, con mis obras, con mi manera de ser, de actuar, que soy un hombre y que soy una mujer creyente, que creo en un Dios que me ha salvado, en un Dios vivo, en un Dios que ha resucitado. Y pasamos y damos el brinco a mi respuesta personal. Entonces el Señor ya me salvó, su salvación es gratis, me la ha dado, me la ha donado, me la ha regalado. Él en su pasión y muerte asumió toda mi miseria humana y restituyó y lavó y purificó todo lo que yo, ser humano, había perdido desde el Génesis 3:15. ¿Qué había perdido desde el Génesis 3:15? Había perdido una comunión de dignidad de hijo de Dios con el Señor. No porque Dios me la haya quitado, sino porque yo, ser humano, con un pecado de soberbia, de querer sentirme mejor que los demás, había pisoteado la dignidad que Dios me había dado. Y estábamos manchados y teníamos una cuenta que saldar con la divinidad. Pero Jesús viene como nuestro abogado ante el cielo y nos salva a través de su pasión y a través de su muerte en la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos ese madero, y nos lo dice la liturgia de estos días, bendita cruz que nos mereció tal redención, pues yo tengo que mirar ese crucifijo que tengo en mi casa o que llevo quizás colgado o que tengo en la capillita donde oro, en mi altar. Cada vez que yo vea esa cruz, ya sea sin el Cristo o con el Cristo, yo tengo que dar gracias por ese bendito signo de amor que el Señor hizo en esa cruz y fue lo que nos mereció tal redención, nos lo dirá la liturgia de estos días. Entonces, nos ponemos a pensar, bueno, y ya estoy salvado, y ya estoy salvada, y yo tengo que aceptar esa salvación de Dios, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué le tenemos tanto miedo al infierno, por ejemplo? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque a veces el pensar que yo me voy a morir me llena de miedo y me inquieta y no quiero llegar a ese momento de que yo tenga que morir y tenga que entregar cuentas de mi vida, de mi existencia a Dios, ¿verdad? Y nos ponemos a pensar, y me voy a salvar, y me voy a ir al cielo, aunque si ya hemos sido salvados, pensamos eso, y lo pensamos constantemente. Y ante las amenazas de muerte que como seres humanos tenemos, volvemos a pensar, bueno, ¿y seré digno del cielo? Sí, si eres digno del cielo, sí soy digna del cielo, sí somos dignos del cielo, pero tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regalado en su infinita misericordia los sacramentos, la confesión, la vida de gracia que nosotros podemos trabajar a través de la fe y de la conversión. Cuando nosotros queremos conectar una computadora para que se cargue, el celular para que se cargue, una lamparita para que nos dé luz, pues vamos y la conectamos y esa lamparita tiene esa cosa que conectamos tiene un cable y tiene dos entradas hacia la luz.
Vaya el ejemplo que estoy poniendo, pero hagamos de cuenta que la fe y la conversión son así. Son el cable que nos enchufa, que nos conecta con Dios y la energía que recibimos de ese Dios hacia nosotros a través de este cable son la fe y la conversión. Una fe que nos ha sido dada en el bautismo y que se nos ha planificado en la confirmación. Entonces yo, hijo de Dios, yo, hija de Dios, soy salvado, soy salvada, pero aparte tengo herramientas para trabajar, para personalmente ir a la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros tomemos convicción de que somos hombres y mujeres salvados, pues vamos a pensar un poquito como San Pablo, y entonces la muerte se nos va a hacer bonita porque vamos a entender que no es otra cosa que el paso de esta vida a una vida mejor. Una vida donde estaremos en continua comunión y comunicación con Dios. Y entonces, como Santa Teresa decía, muero porque no muero. Y ella esperaba la muerte, porque sabía que era el momento más hermoso, porque sabía que la muerte la iba a llevar a estar en continua comunión y comunicación con ese ser que había amado toda su vida, que era Dios mismo. Entonces, yo me puedo poner a pensar, voy a revisar mi vida y yo te invito a que en estos días de Semana Santa, de cuarentena, vaya la expresión, pues los utilicemos también para esto, para revisar un poquito nuestra vida de fe y hagamos un buen examen de conciencia. Si bien es cierto, ahorita no tenemos la posibilidad de confesarnos, hagamos un examen de conciencia tan profundo que sintamos ese dolor de nuestros pecados y entreguémosle a Jesús nuestra vida. Y digámosle, Señor, yo quiero que me hagas una criatura nueva y me arrepiento de mis pecados y me reconozco pecador y necesitado de tu misericordia. Y clamo a ti y clamo tu perdón y clamo tu misericordia, porque soy tu hijo muy amado, porque soy tu hijo salvado, pero ahora yo quiero trabajar para merecer esa salvación que tú gratuitamente me has dado. Y entonces yo voy a hacer mi examen de conciencia y yo voy a revisar a través de los sacramentos, a través de los mandamientos, a través de los pecados capitales, en qué yo he ofendido a Dios. Y entonces viene mi fe. Y miren que la fe es un don maravilloso que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha donado, que Dios nos ha dado. Pero tenemos que tener mucho cuidado en la fe que profesamos, porque también los demonios creen. Entonces no es nada más creer. Cuando Jesús iba a hacer un milagro de expulsar a un demonio, cuando le llevaban los endemoniados para que los expulsara, la gente que estaba a su alrededor, había mucha que no creía en él y que solamente iba a ver qué veía, o porque multiplicaba los panes, o porque les daba de comer a todos, o porque se les hacían bonitas sus palabras, o porque había coherencia, o simplemente porque querían un milagro. Pero mucha de la gente que estaba ahí no tenía fe. No creía en que ese hombre, hijo de un carpintero, fuese el Hijo de Dios. Y iban a ver qué veían, ¿no? Y había mucha gente que empezaba a creer por los milagros, como resucitar un muerto, por ejemplo, a Lázaro, como expulsar un demonio, como curar a un enfermo que hacía ya 38 años estaba enfermo. Pero hay una cosa bien curiosa, los demonios creían, los demonios sabían que ese hombre era el Hijo de Dios. Entonces también los demonios creen. Y es aquí donde tiene que entrar esta convicción de una verdadera fe. Los fariseos, había un fariseo que era Nicodemo que creía en Jesús y que entendía que era el Hijo de Dios, pero podía más su vergüenza porque iba a verlo de noche para que los demás no lo vieran que iba con el Señor. Entonces, ¿cuál es mi fe? ¿Cuál es la verdadera fe que yo profeso? Que no caigamos y Dios nos libre de caer en que sea una fe como la de los demonios. Y esto es peligroso. Y esto es triste. Yo me sé salvada. Yo creo en la salvación. Yo acepto la salvación. Pero vivo como un espectador de milagros, de cosas, de acontecimientos. Quiero que Dios resuelva todo. Y pienso y creo que porque lo necesito me lo tiene que dar y me lo tiene que creer. Y luego, peor aún,
Esa fe viene condicionada porque yo le digo, si me haces, te hago. Si me ayudas, pues voy a misa. Si me haces este milagro, te voy a visitar a tal o cual santuario. Si curas a mi mamá, Señor, yo creo en ti. Pero ¿y si el Señor no nos hace el milagro? Entonces, ¿dónde está la fe que yo profeso? ¿Cuál es el tipo de fe que yo, hijo de Dios, tengo? Y vuelvo a repetir, es una fe como la de los demonios, porque creen, porque los demonios sabían que él era el hijo de Dios, porque le decían, déjanos salir de este hombre y que nos metamos en los marranos, sucedió en una ocasión. Porque lo confesaban como el Hijo de Dios y Jesús les decía a los demonios que incluso les ordenaba que se callaran y que no dijesen que Él era el Hijo de Dios. Sabían que era Dios. Entonces yo cuestiono esto y me lo cuestiono a mí misma y te lo cuestiono a ti. ¿Cuál es la fe que profesas? ¿Cuál es el verdadero signo y significado de fe que tú tienes? ¿Crees totalmente que Jesús es el Hijo de Dios que te ha salvado? Pero todavía mayor aún, ¿le crees al Señor? De manera que tú seas un cristiano convencido de lo que eres y de lo que profesas, y que cuando el Señor responde con signos buenos en tu vida, lo alabes y lo bendigas. Pero cuando el Señor no responde con signos buenos en tu vida, también lo alabes y lo bendigas. Y le digas, Señor, en este momento tú no me estás permitiendo un milagro o no me estás respondiendo como yo quisiera, pero yo lo acepto porque creo en ti, porque te creo a ti, porque soy tu hijo amado, porque soy tu hija amada. Y entonces vas a preparar tu corazón y vas a preparar tu ser y vas a preparar toda tu voluntad para purificar lo que tengas que purificar. Cuando el Señor responde, no responde como tú quieres, y entonces cuando el Señor nos da algo nuevo, pues entonces ya estamos preparados. Vamos a revisar nuestra fe y vamos a tener dos cosas. Para tener una fe verdadera, para tener una fe total, para tener una verdadera fe, donde soy un creyente salvado, que le creo al Señor y que creo en el Señor, necesito cambiar mi mente. La carta a los Romanos en el capítulo 12 nos dice que la conversión es una renovación de la mente. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que leo? ¿De qué me alimento? ¿Cuáles son las conversaciones que tengo? Todo eso es lo que hay en mi mente. Y dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Entonces, la conversión es un cambio de mentalidad que va acompañada de la fe. Y entonces siempre la fe y la conversión van a ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Deben de ir de la mano. Pero yo tengo que entender que la fe y la conversión son un don de Dios. Y que si yo los quiero tener verdaderamente como debe de ser, pues los tengo que pedir. Y entonces todos los días voy a orar al Señor y le voy a pedir que me regale, que me dé, que me done la fe y la conversión. Algunos de nosotros cuando fuimos niños, no hace muchos años, cuando fuimos niños algunos fuimos de la escolta y era muy bonito ser de la escolta y uno se sentía muy orgulloso de ser de la escolta. Si era el sargento o el abanderado o la abanderada de la escolta, pues se sentía uno más emocionante porque pues era uno la abanderada, era uno la sargenta de la escolta, ¿no? Y eso daba mucha satisfacción a uno como niño. Y ya si nos tocaba ser de los de atrás porque no teníamos buena voz para ser sargento, porque no estábamos tan altos para ser abanderado, pues como quiera, éramos el escolta. Y entonces, cuando íbamos marchando en la escolta, había un sargento que nos decía paso corto, paso redoblado, fila de 1, fila de 2, en descanso, etcétera. Todas las órdenes que nos daba. Pero había algo muy importante en la escolta, que íbamos todos a marcha y marcha y marcha, así bien derechitos, bien bonitos, todos como soldaditos. Y cuando el sargento decía, atención escolta, conversión a la derecha, todos parejitos los de la escolta nos íbamos y dábamos la conversión a la derecha o a la izquierda. ¿Verdad? Y cuando ya se iba a acabar la cancha o cuando había una pared, pues el sargento tenía la capacidad de entender cuánto tiempo antes nos iba a decir conversión a la derecha o conversión a la izquierda. Y nosotros dábamos la conversión y hacíamos lo que llamábamos un desplante, que era un paso largo para empezar a marchar con el paso corto y irnos a la derecha o a la izquierda
según el sargento nos indicaba, y dábamos muy bien la vuelta y volvíamos a quedar otra vez derechos e íbamos caminando. Bueno, este ejemplo yo lo quiero coger, a lo mejor está un poquito rarito el ejemplo, pero así es la conversión. La conversión es unir caminando con fe, es unir marchando con fe, es unir dando desplantes en mi vida. Y entonces cuando se me acaba la cancha, es decir, cuando se me acaban las expectativas, cuando se me acaba la gracia, cuando yo rompo a la misericordia de Dios por el pecado, cuando hay paredes en mi vida que me impiden seguir caminando en ese paso que yo llevo, tiene que haber una conversión en mi vida, es decir, una vuelta en mi vida, un cambio de sentido. Y entonces esa voz del sargento, que se llama Espíritu Santo, le dice a mi mente, le dice a mi corazón, le dice a mi entendimiento, le dice a mis convicciones y le dice a mi conciencia que yo necesito una conversión, es decir, un cambio, una vuelta en mi vida. Así es la conversión. Tengo que estar abierta porque soy una mujer, porque soy un hombre de fe, porque soy una persona que me sé salvado, que me sé salvada, porque creo en un Dios que me ama. Entonces tengo que estar abierta a una conversión, a un cambio en mi vida. Yo te invito y yo me invito el día de hoy, que estamos ya casi vísperas de este trío pascual, pues a prepararnos para que verdaderamente tengamos una conversión en nuestra vida, para que el Señor pueda venir a cambiar nuestra vida. Y entonces la fe y la conversión necesitan dos cosas, necesitan renovar la mente y necesitamos cambiar las cosas negativas que tenemos de nosotros. Hay dos cosas muy importantes. Yo puedo vivir pensando que no sirvo para nada, que no tengo cosas buenas, que no puedo hacer nada, que de todo fracaso, que todo me va mal. Y entonces siempre tengo ideas negativas, siempre tengo ideas pesimistas y esto no nos ayuda. Tengo que empezar a entender que soy hijo de Dios, que soy un hijo, una hija amada de Dios y que por ser hijo e hija amada y amado de Dios, pues tengo esa presencia de Dios en mi vida. Entonces soy su hijo muy amado y ya eso me va a invitar a que yo camine positivamente en mi vida. Que tengo defectos, sí. Que caigo en el pecado, sí. Que rompo con la presencia y la gracia y la amistad de Dios, sí. Pero entonces yo me tengo que levantar y tengo que tener la humildad necesaria para entender que caí, para entender que pequé, para entender que rompí con la amistad de Dios. Entonces viene mi fe en ese Dios que amo y entonces viene mi conversión y viene esa voz interior del Espíritu Santo que me llama a un cambio de vida. Entonces vamos a ir cambiando la mentalidad, vamos a ir cambiando lo negativo, vamos a ir cambiando lo pesimista. Y el siguiente paso es cambiar mi pensamiento de Dios. Yo no puedo estar pensando que Dios me va a castigar por todo lo que yo hago, ni tampoco puedo estar viviendo esperando que Dios me dé todo lo que yo necesito. Decía San Agustín, y nuestra madre fundadora también nos lo repetía mucho, yo tengo que trabajar como si todo dependiera de mí, confiando en Dios como si todo dependiera de Él. En palabras más sencillas, yo tengo que vivir cada día trabajando y luchando por mi salvación, por mi conversión, por esa salvación que me ha sido dada, pero que yo la voy a ir adquiriendo a través de mis buenas obras y de los méritos de fe y de amor y de caridad. Pero también tengo que confiar en Dios. Y tengo que entender que Dios es un Dios amor, como nos lo decía la Madre Laura el primer día. Y tengo que entender esa frase tan hermosa que ella nos dijo, que es un amor de papá y un amor de mamá. Entonces, cuando yo necesito una corrección fuerte, segura de padre, estará ahí el amor de padre de parte de Dios. Y cuando yo necesito una caricia de madre, un consejo de madre, ¿por qué no un apapacho de mamá? Entonces Dios me responderá con un amor de mamá. ¿Ya? Y voy cambiando mi concepción que tengo de Dios. Y luego no voy pensando que Dios o es un Dios castigador o todo el extremo, que es un Dios bien buena gente, como dicen los jóvenes, bien buena onda, que todo me perdona, entonces pues me porto como sea. Al cabo 5 minutitos antes de que me ande llegando la muerte me arrepiento y ya me voy al cielo. No, pues no funciona así, no es receta de cocina. Tiene que haber una convicción profunda de mi vida
una fe profunda de mi existencia de Dios y una conversión en mi capacidad de ser humano para ir viviendo en la presencia de Dios. Hay una historia que quizás hemos escuchado muchas veces, que hay un libro incluso escrito sobre el águila. Nosotros sabemos que el águila es el ave que alcanza magnitudes de volar muy alto y desde muy lejos ve y desde muy lejos puede ver su presa y entonces llega y inmediatamente la agarra y se la lleva. Esta águila, cuando necesita cambiar, que ya está vieja, que más o menos tiene ya 40 años, puede volver a vivir otros 40 años, pero todo depende de ella. Entonces el águila busca el lugar más lejano en una montaña y se va. Y en los primeros días que está ahí esta aguilita, se empieza a pegar contra la pared, las piedras, las rocas, lo que haya, para tumbarse todas sus garras. Y es doloroso y duele porque están adheridas a ella, ¿no? Y entonces cuando ya logra tumbarlas todas, tiene que esperar unos días para que vuelvan a nacer las nuevas. Y entonces con esas nuevas que le nacen, empieza a quitar todas sus plumas, se quita todas sus plumas y también eso es doloroso. Entonces cuando ya logra quitarlas todas, nacen las plumas nuevas. Y luego se pega contra las piedras del pico, porque ya lo tienen muy curviado, muy para adentro, entonces ya no pueden comer. Y entonces esta águila se pega y se pega y se pega hasta que logra tumbar su pico y entonces tiene que esperar otros días para que venga un pico nuevo. Entonces el proceso de transformación del águila para vivir otros 40 años vienen siendo 120, 130 días en lo que nace garras nuevas, alas nuevas y pico nuevo. Pues pasemos esta reflexión a nuestra vida y entendamos que necesitamos retirarnos en los momentos más oportunos en que veamos que es necesario poner un alto en nuestra vida y sufrir una transformación. Y la transformación de la mente, del corazón, del alma, de las convicciones, de mi manera de pensar, de ver la vida, pues va a doler, porque a veces no es la acertada. Y entonces tengo que aprender a escuchar la voz de Dios en mí, pero también tengo que aprender a escuchar la voz de mi prójimo, de mi hermano, de mi madre, de mi padre, del amigo, del sacerdote, del vecino, del compañero, que con mucha caridad me corrigen y me dicen en qué estoy mal. Y empezar a tener esa transformación, ese cambio de vida, ese querer que Dios venga y haga de mí una criatura nueva. Entonces yo te invito a que en estos días santos, que son los más hermosos, conmemorativos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, pues verdaderamente vivamos estos días con amor, con dedicación, demos cabida a esta fe que decimos que profesamos, que sea una fe verdadera, de convicción, de decir, Señor, yo creo que tú eres un Dios vivo en medio de nosotros, que tú eres un Dios que se sigue manifestando. Y órale, y pídele, y rézale, y comunícate con el Señor. Y clama lo que necesites, misericordia, conversión, aquello que más te haga falta. Y luego, porque se vale pedir por uno mismo, y luego en ese proceso de conversión, de cambio de tu vida que vayas teniendo, entonces también pide por los demás, pide por el prójimo. Y así nos hacemos hermanos y luego nos hacemos sensibles a la gracia y a la necesidad del otro. Que no nos pase de noche esta Semana Santa. Nos ha tocado vivirla de una manera diferente porque pues estamos en casa, estas cuarentenas que se nos ha pedido vivir, ¿no? Pero que la aprovechemos. Si no tienes la oportunidad de los medios de comunicación o si la señal de la red no te llega o si se cae o qué sé yo, bueno, pues entonces haz un altarcito, pon ahí algo significativo, la palabra de Dios, tu cirio del año pasado, enciéndelo. Busca en la Biblia estos textos de la última cena, de la pasión, de la muerte, de la resurrección del Señor y ve meditándolos cada día. Reza tu Vía Crucis, agradece el don de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el sacramento del orden sacerdotal, pero sobre todo agradezcamos que hemos sido salvados y que Cristo en una cruz asumió todo nuestro pecado, que crucificó en esa cruz nuestro pecado y nuestra miseria
y luego es un Dios resucitado. Y en su resurrección nos da vida nueva y tenemos que ser cristianos alegres. Y entonces con esa vida nueva, con esa alegría en Cristo, pues yo voy a responder con fe y con amor en esta conversión y en este cambio de vida. Vamos a terminar con una oración donde nos vamos a poner en esa presencia de este Dios en el que creemos y a empezar a preparar el corazón para este tríodo pascual, para que verdaderamente lo vivamos con fe, con amor, conscientes de lo que estamos viviendo y de lo que estamos celebrando, para verdaderamente poder resucitar con Cristo en una vida nueva. Si gustas cerrar tus ojos, ponerte en un momento de oración como cada quien guste hacerlo. Yo voy a decirla, cada quien la va repitiendo desde sus hogares y la vamos haciendo experiencia de fe en nuestra vida. Señor Jesús, te abro de par en par las puertas de mi corazón y te invito a entrar en mi vida para que yo pueda vivir tu vida. Yo te he cerrado muchas áreas de mi existencia, pero hoy me rindo ante ti y te pido que vengas a mi vida de una forma nueva y para siempre. Entra en mi corazón con tu palabra de vida eterna. Acepto tu evangelio como mi norma de vida. Y ahora que has entrado, yo decido cerrar la puerta por dos motivos. En primer lugar, para que nunca vuelvas a salir. Y también para que nunca más entre el pecado en mi vida. Ahora que tú estás adentro, conviérteme y cambia en mí lo que yo no puedo. Conviérteme, Señor, y dame la gracia de vivir cada día profesándote como mi Dios, como mi Señor y como mi dueño. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por habernos regalado estos 3 días de su atención en estas reflexiones que hemos tenido el lunes, el martes y hoy. Preparémonos para vivir este tríodo pascual con amor, con fe, con mucha gratitud a ese Dios que nos ha salvado. Y los invitamos, si gustan acompañarnos todos los días a las 5:30 de la tarde, tenemos el rezo del Santo Rosario, para unirnos siempre en oración, porque es lo único en lo que podemos confiar, en este gran amor y en esta gran misericordia de Dios. Dios los bendiga, que tengan bonita tarde. Muchas gracias y felices Pascuas de Resurrección para el domingo. ¿Qué acepto?